¿Cómo están, amigos, hermanos? Estamos acá, como verán, a una similitud física muy importante con el pastor Tony Audía de la Iglesia Bíblica Familia de la Fe en Nueva Atlantis, Partido de la Costa, y que me acaba de decir que vive a solo 60 kilómetros donde yo veraneé cuando era chico, con mis abuelos en Santa Teresita. Qué bueno. ¿Cómo estás, Tony? Bien, todo bien, Ricardo. Gracias a Bueno, Dios, todo bien. gracias por tomarte el tiempo de estar un rato conmigo y compartir con los hermanos experiencias en parte, pero compartir un momento ameno, porque aunque esto va grabado y todo, pero estamos compartiendo un momento ameno. Nosotros olvidemos que estamos grabando. Tengamos cuidado, eso sí, ¿viste? Pero bueno, Tony, Tony, ¿estás casado? ¿Tenés hijos, nietos? Estoy casado hace 32 años, tengo dos hijos, Alan de 32 y Camila de 27. Y Wow, tengo una nietita, Juanita, de 2 mira. años que cumple el 14 de julio. ¿Cuántos años de casado? 32. Wow, estamos medio cerca. Yo me casé en el 87, va para 35, pero también tengo hijos más o menos de esa edad y tengo, 33, 33 años ahora. sí, está bien. Yo tengo también 33. un nieto, así que bueno. Tony, contanos tu testimonio personal. Personal es una forma de que estamos acostumbrados a decirlo, pero ¿cómo te alcanzó la gracia del Evangelio? ¿Cómo te alcanzó el Señor? El testimonio. Bueno, después de 11 años de consumir cocaína, me fui a hacer un tratamiento ambulante y no podía estar internado por una cuestión de trabajo. Mm. Y bueno, un tratamiento donde había psicólogos y toda esa historia. ¿Qué edad estamos hablando? ¿Qué edad Y tenías? empecé a consumir a los 22, por ahí, 22 años, hasta los 32, que llegué a Cristo. Y bueno, después de un tiempo, o sea, seguía, estaba más tranquilo, pero volcaba esa ansiedad en otras cosas. Y bueno, y un día, o sea, evidentemente la persona tiene un vacío que trata de llenarlo con algo, eso es así. O sea, siempre me preguntaba qué era la vida, ¿no? Ese uno dice, vos vivís en la costa y se creen que la vida no es esto. Esto pasa, yo paso, mi esposa pasa, mis hijos, ¿qué pasa? Y bueno, yo sabía que había un muchacho que iba a la iglesia, que era amigo mío, y yo llevaba al nene a mi hijo a jugar a la pelota, y bueno, lo primero que hice, me acerqué a él, y lo primero que hizo él, después de charlar un ratito, me dijo, Tony, y me invitó a la iglesia. Y bueno, empecé a congregarme en una iglesia de Liniers, y después que me estaba congregando, o sea, siempre dije una cosa, pensaba, si Dios te escucha, bueno, vamos a hablarle, porque yo voy a hablar con el pastor se va a ir a su casa, yo me voy a ir a la mía y yo voy a tener mi historia. Cuando me acueste en la almohada voy a tener mi historia. Y bueno, entonces empecé a levantar a la madrugada y empecé a orar y empecé a buscar del Señor y bueno, a los 15, 17 días de estar, ni habría, nosotros con mi esposa teníamos un puesto de flores en Martín Coronado. Tuvimos 25 años en una esquina vendiendo flores, en la estación de Martín Coronado. Y bueno, y
no abría ni el puesto de flores. Me quedaba orando, me quedaba leyendo, a los 15, 17 días no consumí más. No fumé más, fumaba cigarrillo. Claro. Y a los 17, 18, 20 días no tomé más alcohol. Hace ya que me entregué a Cristo. Y yo siempre digo una cosa. A veces uno te dice, Dios te bendiga, y uno usa eso, ¿no? Yo siempre digo, Dios me dio paz en la cabeza. Dios, encontré la verdad que siempre quise. Cristo fue la respuesta a lo que yo buscaba. Amén. Y esa paz, a veces la gente no entiende lo que es una cabeza con una adicción. La cabeza con una adicción, vos relacionás todo con consumir. Si hoy llueve, vos decís, qué lindo día para consumir. Y si sale el sol, decís, qué lindo día para consumir. Y si hace frío, decís, qué lindo día para... Y te acostás pensando en consumir y te levantás pensando en consumir. Cristo dio paz a mi cabeza. Cristo llenó el vacío que yo tenía, le dio sentido a mi vida y me dio la respuesta que la vida no es esto, la vida es pasajera, y Cristo fue eso que yo buscaba y lo volcaba en otra cosa, ¿no? Hay muchas personas que no pueden tener esa adicción, tienen otras, pero realmente lo que están buscando es llenar un vacío, y a mi entender, Cristo es aquel que todo lo llenan todo. Amén. Amén. Cuando llegué así llegué a Cristo, así me dio paz, y cuando me rendí a Cristo, siempre digo una cosa, me rendí a Cristo. Listo. Cuando consumía, consumía. Y cuando me rendí a Cristo, me rendí a Cristo. Amén. Te entiendo perfectamente. Las cosas a media, no. No. La mediocridad con el Señor, no. No. Trato de perfeccionarme, trato de aprender todos los días, trato de esforzarme para vivir en santidad, comprometido. Pero como decía Pablo ahí en Filipenses 1:21, el vivir vivo en Cristo y el morir es ganancia. Amén. Amén. ¿Y qué pasó después, Tony? Después el Señor te llamó enseguida al ministerio, sentiste un llamado. Yo entiendo que uno empieza a predicar porque eso le pasó a Pablo también antes de tener, ¿no?, la obra del Espíritu Santo, pero ¿qué pasó en tu vida? ¿Fue enseguida? ¿Fue en tiempo? ¿Fue paulatino? Me congregaba y sentía eso de Ricardo, amo la palabra del Señor, la amo. Sí, precioso. Siempre me preguntaba si lo que me decía la persona de un púlpito era así. Tipo bereano, un bereano de primera. Y empecé a estudiar en el seminario, al año y medio que me convertí al Señor. Empecé a estudiar en el Seminario Bíblico de Fe de Milton Pope, y estando en el seminario, vos veías las personas que iban al seminario, iban porque querían tener una chapa del seminario, porque el otro era el hijo de... Yo iba porque amaba la palabra. O sea, si no estuviera pastoreando, seguiría con la palabra porque me muero. Claro. Es así. Me es necesario. Sí. Y
estando tomando las clases, yo había hecho 4 años y después eran 3 años del ministerial, y entonces hice los 4 años y después en el 6º año me llamó Pope, me llamó a mí, me llamó a mi esposa para ver si quería dar clase. Y empecé a dar clase en el seminario, di 8 o 9 años de clase. Estando de estudiante, ¿no? Y vamos, siempre digo una cosa, después de Cristo no hay más nada, es lo máximo. ¿Para qué vamos a buscar otra cosa? Sí, pero mientras te preparabas, ¿seguías trabajando el trabajo que tenías? Cuando yo me preparaba, lo primero que hice, dejé a un viejito jubilado en el puesto de flores. Yo me iba al mercado a las 3 de la mañana con mi esposa, con Alejandra. Preparábamos todas las flores, llegábamos a las 7, 8 de la mañana. Y de ahí, el viejito venía a la 1 de la tarde y yo me dedicaba hubo un tiempo que armaba el puesto de flores, me ponía una reposera, que todavía la tengo ahí, y una vez que tenía todas las flores armadas, me quedaba leyendo. Claro. Y aprendiendo. Porque bueno, es el amor de mi vida, Cristo. Sí. O sea, a veces, mira, yo tengo una cuñada que estudia Derecho. Y si mi cuñada se la pasa 5 horas estudiando Derecho, con algo que es pasajero, ¿cuánto más yo tengo que estudiar la palabra? Absolutamente. Así que, bueno, después dejé al viejito en el puesto y sé que cuando me empecé a acomodar un poco, porque estábamos de las 3 de la mañana, que íbamos al mercado y todo, y bueno, empecé después cuando salí, que salía con el seminario, yo daba intensivo, me gustaba salir más afuera. Aparte, mi oración de hoy, y en ese tiempo, Señor, yo quiero ir donde no va nadie. Donde hay 4 palos con una lona y una letrina. Yo quiero ir ahí. Y el Señor me mandaba ahí. Donde no quería ir ningún profesor, me decían, Tony, ¿vos querés? Y yo voy. Sí. Yo voy porque es un privilegio que el Señor me da. Amén. Amén. Entonces voy. Y bueno, salía 1 o 2 semanas, a veces 3 semanas, por una cuestión de los pasajes. Quizás te mandaban al sur, te mandaban a Bariloche, te mandaban al Bolsón, y un par de lados, y estabas una semana, otra semana, y después retornaba a casa otra vez, y a los 15 días, una semana, 3 días, salía otra vez. Claro. Pero si bien tenía un profesor, me mandó una vez, yo iba a Peniel a buscar unos libros, y me dijo, Tony, vas a Peniel, ¿no me podés conseguir este libro? Y era el libro de Colosense de MacArthur, y ahí ya. ¿Por qué no pasa eso, no? Que de repente pensás que venís bien y te chocás contra una pared y... Ahí, no, siempre entendí las cosas que no cerraban bíblicamente, ¿no? Y bueno, hombre de Dios como MacArthur, o sea, no traje un libro, traje el de él y me compré otro para mí. ¿Sabés por qué me río también? Porque pues yo entiendo inglés, ¿no? Y MacArthur hace 14 años recién abrieron los sermones
al público, él siempre dice, porque no los compraba nadie, ¿viste? Entonces lo abrieron. Y yo empecé a escuchar, y bueno, lo mismo escrito u otro. Yo lloraba, estaba pintando un alero de la casa de mi suegra con barniz, y yo empecé a llorar porque no podía, digo, y aparte la humillación de decir, ¿qué estoy enseñando? ¿Por qué no me dedico a estudiar? Pero bueno, eso, diste un salto grande porque eso explica mucho por qué también estamos teniendo esta charla ahora, ¿no? Y bueno, eso, el seminario había amigos que estaban en la parte del directorio y me respaldaban cuando había quejas de algún centro, ¿no? Claro. Bueno, después partió Pope Mm, y otra cosa. sí, sí. Bueno. Y decime, Tony, que hablando del ministerio, ¿no? ¿Qué disfrutás? Ya dijiste algo, pero la pregunta va porque las tenemos aquí y las voy haciendo. Y los que siguen el programa dicen, ahora viene esta pregunta. ¿Qué es lo que disfrutás hacer o ver en tu ministerio, en el ministerio? Estudiar la palabra, sabemos, pero digamos a nivel de Y, iglesia, ¿qué disfrutás hacer? eh, disfruto la palabra, disfruto, aprendo todos los días con mis imperfecciones en un camino de madurez, Ujú, pero disfruto la palabra cuando me vuela a la cabeza algo y digo, ¿cómo puede ser esto tremendo? ujú, Disfruto la palabra y disfruto cuando veo un hermano, veo a alguien que valió la pena, que tuviste enseñando y valió la pena y entendió lo que es estar enfocado en Cristo a pesar de las circunstancias. ujú. Sí. ¿No? Yo tengo un dicho siempre que me dice, algún hermano viene y me dice algo y yo le digo, mira, yo trato de dar lo que yo creo que el Señor me dio. La Bien. cabeza es Cristo. El Señor es mi pastor. Mi pastor no es mi Señor. Cristo es tu Señor. Ujú, Entonces disfruto cuando entiende que si se te cierra una puerta a trabajo, si te enfermas, si muere un pariente cercano, Cristo sigue sentado en el trono y Cristo sigue teniendo el dominio. No importa si vos no tenés para comer, si se te cerró la puerta a trabajo, si las circunstancias te vienen todas para atrás, si tus hijos no se están congregando, Cristo tiene el control. Y mi amor por Cristo no tiene que cambiar. Entonces, cuando entienden eso, me siento, veo eso y me siento feliz. Tony, ¿vas a estar de acuerdo con Gálatas 4:19? Hijito mío, porque en el vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado. Decime, ¿eso no es que Cristo formado, donde Cristo es todo en todo? Es así. Es así. Sí, Eh, es eh, verdad. un muchacho, un hermano, cuando nosotros venimos acá, después de una enseñanza, nosotros nos congregamos en mi casa adelante, y bueno, si a mí me preguntan, Tony, ¿vos predicás? No, no predico, porque me di cuenta que no predico, trato de enseñar. Entonces, después de un domingo me dice, y voy a ponerlo en el contexto, me dice, Tony, quiero ofrendar un terreno para la iglesia. Eso es ahí donde estás ahora. Sí. Entonces agarro y le digo, bueno, Marcelo, le digo, mirá, deja, después vemos, vamos a estar orando y vemos, porque quizá se emocionó el domingo. Mm, Y el lunes, martes, miércoles se enfría y dice, ¿qué hice? Terminamos 15 días, 10 días, viene y me dice, Tony, no me cortes el privilegio de ofrendarle un terreno al Señor para que podamos construir la iglesia. Con mi esposa, digo, se volvió loco. Y voy a decir por qué. Porque el muchacho no tiene bicicleta ni casa. El muchacho no tiene, el hermano, bicicleta. No tiene ni casa. Vive de prestado, trabaja en un hotel en la temporada y vive de prestado en el invierno.
y ofrendó un terreno para el Señor. Cuando termina de ofrendar el terreno para el Señor, lo llaman para cortar un pino. Los pinos acá tienen 9, 10 metros de altura. Claro, sí, sí. Se le clavó la motosierra y se cayó, de 9, 10 metros. Quedó todo roto. Vamos al hospital y me dice, el doctor me dice, mira, va a haber que trasladarlo porque se le rompió una aorta, va a haber que hacerle un trasplante y acá no tenemos. Lo tiene que llevar a Mar del Plata o a La Plata, al hospital de San Juan de Dios. Bueno, y no, sin obra social, nada. ¿Cuánto sale la prótesis? Calcularle 500, 600 mil pesos. Ahora es plata y hace 3, 4 años era más. Bueno, a las 24 horas aterrizó un helicóptero acá en Mar de Ajó de provincia que daba dos prótesis por mes, creo. Una le encajó a él. Porque no es lo mismo una prótesis para uno de 2 metros que para mí. Claro. Le encajó a él. Lo llevaron al San Juan de Dios en La Plata, lo operan, todo roto, 78 días en terapia intensiva. Lo vamos a ver con mi esposa, nos dejan entrar en la terapia, ya estaba más o menos. ¿Y sabés lo que me dijo cuando me vio a 5 metros? El Señor tiene el control. Qué lindo, qué lindo. Aprendió la lección. Aprendió. Qué lindo, qué lindo. Esas son las... No, no fue livianito, fue bien, bien fuerte como para que sepa que estaba. Qué tremendo, ¿eh? Bueno, Tremendo. bueno, seguiríamos hablando de eso, pero creo que lo explicaste bien. Tony, ¿qué no volverías a hacer si pudieras regresar el tiempo en tu ministerio? ¿Qué no haría? Sí. En No tu me ministerio. callaría la boca. En tu ministerio. ¿Qué no haría? Tratar de diluir la palabra porque se enoja. O se me va gente. No negociarla. No lo haría. No lo haría y a veces lo he hecho porque la palabra es dura y se te va alguien y se te va una familia y te arrastró 15 personas porque están acostumbrados a otra cosa, menos doctrina. Entonces, eso no haría. No lo de hecho, no lo hago. Pero me ha pasado eso. Sí. Estar Sí. o tratar de yo no puedo entender a veces, no bajaría el mensaje porque los hermanos no leen la palabra. Entonces vos terminás achatando el mensaje y terminás anclando en la iglesia en una mediocridad que no soy yo el responsable, sino ellos que no leen. Seguro. Y yo me termino formando a ellos. Sí, entonces sí. no lo haría. No, siempre exigir más para que suban. No soporto que alguien me diga los 12 jugadores de Boca y no me sepa los 12 apóstoles. Claro. Entonces, o sea, si vos me preguntás, Tony, ¿qué ves en la iglesia? Yo en las iglesias, en general, cuando a mí me dicen, por ejemplo, que el evangelio está impactando, bueno, si el evangelio está impactando, ¿por qué tengo 1.600 millones de musulmanes? Cada 4 personas una es musulmana. Eso es estadística de ahora. Claro. ¿No? Entonces, el evangelio evidentemente hay una ausencia de doctrina, de enseñanza y de prédica donde me lleva a la iglesia a una ignorancia bíblica. Entonces le venden un pancho virtual por ahí y se lo comen. Claro. Entonces yo creo que lo que no haría nunca es diluir el mensaje o
no tenemos tiempo. Y yo a veces escucho y digo, está bien, no tenemos tiempo y hay que acomodarse a un horario. ¿Y cuándo es el tiempo para seguir? Porque yo siempre digo, no tenemos tiempo. ¿Cuándo tenemos tiempo? Si te invitan a comer un asado y están 5 horas ahí sentados. Seguro. Sí. Entonces, yo, a mi entender, yo creo que hay dos decadencias que la iglesia sufre, y una es que va en una negación de la sana doctrina creciente, va en una negación, como me dice Primera de Timoteo 4:1, el Espíritu dice claramente que en los postreros días algunos apostarán de la fe y escucharán a espíritus engañadores y doctrina de demonios. Yo creo que hay una negación de la doctrina, que evidentemente cada vez va de peor, Sí. a mi entender. Obviamente, sí. Quizás estoy equivocado, y cuando veo segunda de Timoteo 3, pero tú debes saber esto, que en los posteriores días vendrán tiempos peligrosos porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, soberbios, Sí, sí. y me da 18 características de lo que va a pasar, ¿no? Sí. Hombres que cuando veo el versículo 4 me está diciendo, serán amadores de los deleites más que de Dios, y el 5 me dice, tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos, apártate. Los tengo en el ministerio, Sí. van ahí. Ahora son dioses reemplazados por el ego, y la motivación principal es el amor al dinero y al yo. Y bueno, y eso es lo que yo veo. ¿Pero Sí. por qué? No hay doctrina. Sí. Vos estás relacionando eso con, obviamente, la mala doctrina o la falsa doctrina hacen una mala práctica o una falsa práctica, porque la práctica está fundada en la buena doctrina, o sea, el conocimiento teológico debe resultar, porque no es teología, digamos, llenar la cabeza, es Dios vivo hablándonos por la escritura, no es un mensaje del Corán, ¿entendés? Es la escritura, pero decís que eso también tuvo relación con que antes, cuando yo te hice la pregunta que no volverías a hacer, ¿pensás que no haberlo hecho antes o no marcarlo pudiera llevar a un peligro como el que estamos ahora, en que la gente no lo hace? Sí. Sí, Sí, yo le tengo que llenar la cabeza a la gente de escritura. exacto, sí. Sí. Yo le tengo que llenar la cabeza a la gente ¿Qué de escritura pura, como está escrito en la palabra. es lo que no se entiende hoy día de la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros? ¿No? ¿Entendés? Claro, claro. Pero entonces yo no entiendo cómo, o sea, estoy orando para que el Señor, a ver si cambio el auto. Sí, O sea, vos me estás bajando, me bajás la obra expiatoria de Cristo a que vos cambies el auto. sí, Entonces, eso es lo que le meten a la gente. sí, 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 sí. Toda la prosperidad y todas las cosas que hacen que destruyen. Claro. Sí. Entonces, creo que sí, esas cosas no haría. Bien. Y ahora, y ahora, bueno, ayer me comentaste lo que predicaste el domingo, pero estás predicando una serie. ¿Qué estás predicando ahora en la iglesia? Y los miércoles estamos con el libro de Gálatas, porque una familia se me fue con los Oh, raíces hebraicas, y bueno. ¿qué Y tiene la bueno, gente? ¿Qué tiene la gente con ese tema? Es más bueno, complicado. pero Ricardo, ¿por qué se fue? Bueno, Viene de una iglesia donde no le enseñaron nunca nada. sí, Él, la familia, el hermano no sabe dónde está el libro de Génesis. Entonces, ¿qué pasa? No es que vos tenés a alguien que está empapado de la escritura y dice, mirá, acá no me cierra esto y esto sí. claro. No, tengo un hermano que no sabe nada y cualquier corriente que viene se va. Sí, 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 Bueno, sí. Ah, y entonces, empezamos con el libro de Gálatas, versículo por versículo y palabra por palabra, y estamos ahí con ¿y los eso. domingos? ¿Los domingos? El domingo estoy con Corintios, ¿Primera o segunda? primera 21, 22, ¿Estás los cambiando? judíos Ah, sí, que me dijiste que estabas por la cruz de Cristo. buscan señales y Sí. los griegos buscan sabiduría, mas nosotros predicamos a Cristo crucificado. Eso predicaste este último domingo.
Y seguí secuencial, ¿no? Sí. Sí, está bien. Y decime, obviamente la Biblia es el libro principal, pero ¿te has valido de algún libro que pudieras recomendar? ¿Sí? Hay un libro muy bueno de Pentecos, Ah, sí, Pentecost, Dwight Pentecost. Sí. Marchando a la madurez espiritual. Muy Ajá. bueno. Porque Está, ¿Estás hablando de Primera de Corintios o en general? Es un libro. no, en general. Ah, está. De Corintio agarro MacArthur, Claro. agarro un par. Sí, sí, Eh, en general ese libro es muy bueno porque te habla de 4 puntos que es comunión, conducta, conflicto y madurez. sí. Yendo Ese es hacia la el, madurez ese es el de, 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 de Pentecost. Es el de Dwight sí, Pentecost. Está bien. sí, sí. ¿Qué? Eventos por venir. Sí, Evento por venir, yo lo tengo acá, sí. Y ese libro se consigue, ahí está, ahí abajo, mirá, ahí. Evento por venir. ¿Sabes quién me lo regaló ese? Mi papá. Adentro dice, mira, junio del 86. Junio del 86, o sea que ya estamos llegando a los 28 años, 27 años. Ricardo, leo mucho. Hay un libro muy, muy bueno, El hombre espiritual de Schaffer. Ah, sí, sí, también. Buen libro. Y Bien, sí. Teología sistemática de Schaffer está muy bueno también. Eh, Ahí están, los azules. Somos de la misma época, por ahí. ¿Cuántos años no, tenés, no, Tony? ¿Cuántos años tenés vos? es 57. Yo la cumplo este año, así que estamos ahí. ¿Viste? Está bien. Ahora estaba leyendo uno que terminé hace poquito, que es chiquitito, pero muy bueno, de Base de la Fe Premilenial de Charles Ryder. Ah, sí, está bien. Buena Muy lectura. bueno, muy bueno, Buena lectura, sí. Sí, muy bueno. Tony, Pero me vas a... Ricardo, Sí. también estoy haciendo el seminario con Seminario William Carey. Ah, perfecto. ¿Cuándo se termina de aprender? Nunca. Hay que seguir, hay que seguir. Estás haciendo el posgrado de, de todo lo que pasaste. Buenísimo. Che, me vas a matar con esta pregunta, pero es parte de la vida, ¿no? ¿Vos tenés algún hobby, algo que te gusta hacer, algo que te distrae? Y salgo a caminar por la playa, ando con la bici. Me Ah, gusta muy ir a, bueno. to- ¿Te gusta qué? me gusta ir a tomar café, algún barcito por acá. Voy Mirá a qué tomar bueno. café. Qué Me bueno. gusta ir a... ¿No sos mucho del mate? También mate, sí. ¿Eh? Con mi esposa tomamos mate. Me Sí. están agarrando ganas de hacerme un viajecito, ¿eh? Me parece que Cuando, vamos a charlar bastante, porque la playa es larga, ¿eh? cuando quiera. Cuando- Y a mi señora le encanta el mar también, ¿viste? Bueno, estamos ahí. Decime, hablando de tu esposa, ¿cómo es el nombre de ella? Alejandra, Alejandra. ¿Qué significa para tu vida? ¿Cuán importante es tu esposa para tu vida, tu ministerio? lo máximo. Después del Señor, Así debe ser. eh, una luchadora incansable. Qué lindo. Es la que cuando yo me iba a dar clase 2 o 3 semanas, ella iba al puesto de flor a las 3 4 de la mañana hasta las 7 de la tarde, en una La esquina. flor, la flor entre las flores, ¿no? ¿Eh? Es la que me motiva, la que me alienta, la que cuando me encerraba a orar y leía y oraba y leía y me decía, Tony, tenés que abrir el puesto de flores, porque yo le decía, ¿qué vamos a abrir si encontré la verdad de mi vida? No hagamos más nada. O sea. Y es la que yo le decía, no me llama nadie, y me decía, Tony, te van a llamar, vas a ver que vas a enseñar, vas a ver. Y bueno, y al poco tiempo me llamaron y yo esperaba que venga el profeta de Estados Unidos y lo tenía en mi casa y no me daba cuenta. La señora. Bueno.
Qué bárbaro, qué lindo, qué lindo. Ya 30 Y y... es la que si hay que ir con 4 palos y una lona y una letrina, está ahí. Qué bueno, qué lindo, qué lindo. ¿Podés? Vamos a la próxima. ¿Tenés alguna aflicción grande que tuviste, que hayas tenido ya no estamos hablando, ya nos contaste tu pasado, que es una gran aflicción, pero ya ministerialmente, una gran aflicción de si esto marcó mi vida en el ministerio o algo que, qué sé yo, puede haber sido una situación familiar, puede haber sido algo que si esto hizo un antes y un después. No, las aflicciones del ministerio o con lo que es la congregación, me duele a veces cosas, pero, o sea, la supero. Me duelen. Yo el sábado, el domingo, te mandé un mensaje, cosas que te duelen, pero bueno, o sea, cuando uno ve Primera de Pedro, el capítulo 2, versículo 1, dice, desechando entre vosotros toda hipocresía, engaño, malicia, toda envidia, hipocresía, toda malicia y todas las distracciones. O sea, está dentro de la iglesia eso, no. Sí. Yo a veces cuando escucho, lo escucho, o cuando uno ve Colosenses 3:8, hace morir entre vosotros pues lo terrenal, fornicación, pasiones desordenadas, lo tengo dentro de la iglesia, no, me duele a lo primero y después, siempre entendí una cosa. Cuando le dice a Pablo, bástate con mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad, y Pablo dice, entonces de buena gana me gloriaré en mi debilidad para que repose sobre mí el poder de Cristo. Entonces entendí que yo ahí hay una oración que no es contestada, pero sí el Señor suplió la necesidad. Sí. Y la actitud de buena gana, ¿no? Dice, por lo cual, por amor a Cristo, entonces me gozo en debilidades, en afrentas, en persecuciones, en necesidades, en angustia, porque cuando entonces soy débil, soy fuerte. Así es. Entonces entendí que Pablo, la necesidad, el Señor la suplió y le dio la gracia para que aceptara a Pablo y esté capacitado para aceptar esa debilidad. Sí. Entonces yo entiendo que con la gracia del Señor es suficiente. O sea, si yo me quejo de algo que me está haciendo sufrir, tengo la suficiente gracia para soportar y sortear ese obstáculo. En pocas palabras, no tenemos excusa valedera para decaer, ¿no? No porque o sea, no nos va a agarrar de sorpresa que alguien haga esto. Claro. O sea, ya lo sabemos. Está. Y si alguien te traiciona, y bueno, están ahí, ¿no? Así que una vez me dijeron, cada 12, entre los 12 estaba Judas. Entonces yo dije, cada 12 hay un traidor. Así que si tengo 36 en la iglesia, tengo 3 traidores. Entonces, mejor tener una iglesia chica, ¿no? entonces no me o sea, no me asusta de aquel que los celos, la envidia que hay dentro del ministerio, no me asusta. Pero no deja de ser una aflicción, porque Sí, Pablo sí. la tuvo también, y porque no hay, vos te mirás en el Nuevo Testamento, no hay una iglesia que no tiene problema, ¿viste? Todas tienen problemas. Todas las iglesias, las cartas, hay problemas. Así que, pero produce aflicción, Pero bueno, Sí. tenemos Da una solución también. tristeza y ¿sabés lo que me aflige a veces? Pero esta es mi opinión, que es que con alguien que tiene el don de evangelizar me va a decir vos estás equivocado, ¿no? Pero me aflige que la persona esté
3 años, 4, 5 años en la iglesia y no sabe lo que es justificación. Claro. Eso me aflige. No sabe lo que es gracia, o no sabe lo que es santificación. Eso me aflige. Sí, te entiendo. Dije que la persona, me dicen, hay que salir a evangelizar. ¿Y no sabes lo que digo? No, si el problema está dentro de la iglesia. Claro. Si la persona cuando parte de esta tierra escucha el evangelio entre 16 y 17 veces antes de partir, pero acá no saben lo que es la seguridad de la salvación. Claro, sí. Entonces no saben lo que es la gracia. Entonces, bueno, eso me aflige. Sí. Eso me aflige. Sí, pensando en 2 Timoteo 1, cuando Pablo le dice, retén la forma de la sana palabra que de mí oíste. Y vos decís, ¿a dónde se le escurre a la gente eso, no? Porque no lo pueden, y después tenés todo el problema de, tenemos más Figelo y Hermógenes que Onesíforo. Tenemos... Sí. Y tenemos, sí, pero es por eso, pero sí, eso aflige, por eso vuelvo a Gálatas 4:19 que mencionamos, esa es la aflicción que vos y yo sabemos que los dolores de parto son unos dolores más terribles, que Pablo lo use para hablar de su ministerio y lo que desea es tremendo, ¿no? Pero bueno, la última pregunta para Pastor Tony Audía. Esperemos que el Señor te dé más tiempo, así nos conocemos también acá en esta tierra, pero si el Señor te llevara mañana, ¿qué le dirías a alguien que está por entrar al ministerio? Está por partir el barco y vos estás ahí arriba del estribo y ya no lo ves más, le tenés que decir algo. ¿Qué le decís a esa persona que está por entrar al ministerio? Yo le diría un montón de cosas, pero que se enfoque en Cristo, que ame al Señor, que yo le diría que las circunstancias adversas van a venir siempre, son parte, ¿no? Son parte, como decía Pablo, hasta ahora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y lo bendecimos, padecemos persecución y la soportamos. O sea, yo le diría que se enfoque en Cristo, yo le diría, si hablamos de partir, 2 Timoteo 4, cuando Pablo dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediquen la palabra. Sí. En tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a su propia concupiscencia y apartarán de la verdad el oído y se volverán a la fábula. Pero tú, sé sobrio en todas, soporta las aflicciones, a sobra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo estoy a punto de ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, el cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino a todos aquellos que aman su venida. Qué bueno, qué bueno. Yo creo que le reduciré ahí, en eso. Perfecto. Me encanta guardar la palabra en el corazón. Y no hay mejor cosa que tener la escritura. Y me encanta encontrar pastores que tienen la memoria de recordar todos los textos de la escritura. Me encanta. Yo pensé una vez, la otra vez había ido a Corrientes, a Virasoro, y me dice una hermana, me dice, se ve que el Señor renovó las neuronas. Y digo, sí. Se ve que alguna neurona, pero yo tuve la experiencia, Ricardo, de estar en el puesto de flores y hablar la palabra o decir un versículo y la persona se quedó parada y me escuchó. Y sí. Y yo siempre dije, la palabra tiene que morar en mi cabeza y voy a hacer algo y el Señor me dice no, no. Y yo creo que es donde la iglesia de Cristo tiene que estar parada en la palabra, tan sólida, tan fundamental en la doctrina, donde
donde yo pueda, el apto para enseñar, donde yo pueda refutar y pueda solidificar mi fe, que tenga que ser ese apto para enseñar. Nosotros somos los primeros en dar el ejemplo de eso, conociendo la escritura y manejándola, y no tener que andar metiendo dedo y buscando por todos lados donde está el texto. Lo cual no es, no le quita mérito a aquellos que quizás no tienen tanta memoria. No. Pero tampoco han probado porque saben cómo es la delantera de Argentina y el mediocampo y todo eso, así que Sí. entonces no es tan así. Se puede, y el hábito de la lectura, y lo que ayuda en la predicación, ¿no? Porque cuando estás predicando, te hace como ¿te acordás del auto fantástico que llevaba la luz así mirando para adelante? Uno está con la Biblia de un lado para el otro, ¿no? Así, pero bueno, es una bendición. Yo creo, siempre hay un versículo que me quedó en Daniel 1:8 cuando dice, Daniel se propuso no contaminarse con la comida del rey. Y el versículo 9 dice, Dios puso en gracia. Sí. Yo creo que Dios bendice el esfuerzo que uno hace. Uh-huh. No, yo tengo siempre la misma Biblia. Y tengo 4 o 5 Biblias que yo sé que Isaías 53 lo tengo de este lado. Sí. Entonces, si tengo un versículo, voy a decir algo, yo aprendí que en una clase tengo que decir algo y lo tengo que respaldar bíblicamente. No puedo decir, uy, a mí me parece. No. Sí. Entonces agarro una Biblia, la pongo acá, otra la pongo allá y la abro en el versículo que quiero aprender y voy. Claro. Está bien, está bien. No, y lo que ayuda también es saber dónde está, porque aunque vos lo puedas decir, cuando la persona le estás testificando, estás hablando, saber que uno puede abrir y señalar con el dedo, decir a un pastor, cuando evangelicen, muestren con el dedo, porque la persona tiene que saber que nosotros tenemos fundamento para lo que decimos. Claro. Pero bueno, Tony, un gustazo y bueno, la gente ha visto una pantalla pareja ahí, ¿no? Te faltan los lentes, somos casi iguales, pero es una bendición. Yo te agradezco un montón por el tiempo que invertiste y bueno, esperamos que el Señor siga usando el ministerio y la obra y adelante. No nos cansemos de hacer el bien, que a su tiempo llegaremos y no desmayamos, dice la Escritura. Así que adelante. Te mando un abrazo grande. Ahora charlamos después de la entrevista un poquito, pero te mando un abrazo grande. Que Dios te bendiga mucho. Gracias a vos por tenerme en cuenta. Por favor. Chao, chao. Dios te bendiga.